Economía en el que damos otra vuelta de tuerca a lo que se está jugando Europa en esta complicada coyuntura internacional que vivimos. No podemos limitarnos a señalar la dependencia de Europa respecto de Washington. Hay fenómenos llamativos como la creciente influencia de actores privados, grandes corporaciones tecnológicas, que poco a poco van adquiriendo un poder que antes solo poseían los estados. No sería extemporáneo, no sería extravagante denominar neofeudalismo del siglo XXI, como ya hay voces que proclaman, a esa realidad que está configurando la presencia, el poder, la influencia de magnates de la tecnología como Elon Musk, con presencia de facto en el gabinete del primer país del mundo, de la primera potencia del mundo, del primer presidente, Donald Trump. Y es que gestionan recursos estratégicos que van desde el ciberespacio hasta la exploración del control de las comunicaciones, las redes satelitales, fuera del planeta, como sabemos, incluso el control de comunicaciones o la implantación de chips en nuestros cerebros. Cuestiones que, a mi parecer, ponen en tela de solfa las bases de los sistemas democráticos con los que venimos gobernándonos, al menos en Occidente, desde el siglo XVIII. Ante esta situación se genera un escenario en el que no estamos hablando de una simple cuestión de alianzas, sino que se nos plantea un dilema existencial a Europa. ¿Queremos ser protegidos o queremos ser protagonistas? En el pasado, la estrategia de apaciguamiento frente a autoritarismos, que lo hemos vivido ya en Estados Unidos, no hizo otra cosa más que precipitar los desastres. Solo la sumisión de muchos países europeos a la Alemania nazi en los años previos de la Segunda Guerra Mundial dejó claro que no sirve de nada para evitar el conflicto plegarse al poderoso, que lo alimenta. Del mismo modo, hoy la falta de una política exterior europea que sea independiente, autosuficiente, fuerte, puede terminar dejando a nuestro continente atrapado en las ambiciones, entre esas ambiciones, las de las grandes potencias, pero también la de esos señores feudales novedosos del siglo XXI. Si nos creemos de verdad el proyecto de la Unión Europea, el que ha trocado siglos de enfrentamientos sangrientos por un proyecto común de seguridad, de paz, de Estado social y democracia, necesitamos consolidarnos como un actor político, pero también militar, con voz propia, que sea capaz de negociar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y con China, con otras potencias que puedan también ser emergentes y cobrar relevancia en el futuro. Es importante apostar, por un lado, hacia una autonomía estratégica real, que no se quede en una palabra bonita, y eso pasa por inversión decidida en materia de defensa, que termine de una vez por todas con esa externalización de nuestra protección que vivimos, y por otro, una cesión contundente de soberanía hacia ese proyecto común que permita a Bruselas hablar con una voz y no con 27, que es lo que está haciendo ahora, produciendo una cacofonía que ríete tú de la Torre de Babel. Si el continente no reacciona a tiempo, corremos el riesgo de perder no solo nuestra voz en la política internacional, también nuestra propia esencia como comunidad de naciones soberanas, porque si algo tienen claro el resto de potencias internacionales, no solo las que podríamos calificar como enemigas, también las que se nos venden como aliadas, es que les interesa a todas ellas tener una Europa fragmentada y desunida, porque de esa manera Europa nunca podrá ejercer soberanamente una defensa de los intereses de los europeos, que siempre quedarán, de esta manera y como han estado desde 1945, al albur de los intereses económicos o estratégicos de un tercero que solo mira por sí mismo, no nos engañemos. Vamos, como expresaba con gran dramatismo, pero tremendo acierto analítico, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, Europa se juega en este momento de la historia la posibilidad de seguir siendo protagonista en el escenario internacional, algo para lo que tendrá que tomar decisiones difíciles y valientes, o aceptar lo que de facto llevamos viviendo desde que la Unión Soviética y Estados Unidos nos salvaron de la amenaza nazi, una realidad secundaria, inocua, una vida por delegación. Mattarella lo define como una vasallización feliz, una forma de servidumbre disfrazada de paz, de comodidad estratégica, que no obstante priva a Europa de su capacidad de decisión y que la consolida como una marioneta, un actor no ya secundario, sino más bien irrelevante en el concierto internacional. Es evidente, además, que si a esa irrelevancia estratégica le añadimos los problemas demográficos a los que estamos abocados desde hace décadas, podemos ver de forma mucho más clara todavía el peligro de fracaso absoluto que corre el proyecto de Europa, tal y como lo entendemos y lo llevamos desarrollando desde la década de los 50. De hecho, los 27 serán poco más de 400 millones de personas al entrar en el siglo XXII, mientras, por ejemplo, Nigeria
tendrá casi el doble de habitantes que toda la Unión Europea junta. Y no solo esto, la cuestión va mucho más allá. El futuro de la humanidad y el orden mundial se encuentran en una encrucijada que está marcada claramente por la erosión de los estados-nación, tal y como los conocemos. Algunos analistas sostienen que estamos ante una transición irreversible hacia un nuevo paradigma de gobernanza global. Un panorama emergente en el que se plantearían dos modelos dominantes, un régimen político de control absoluto, al estilo de lo que tiene ahora el Partido Comunista de China, o incluso, los más imaginativos apuntan por un gobierno de facto ejercido por conglomerados tecnológicos que tengan influencia total sobre la vida de los ciudadanos. El modelo autoritario, basado en el poder centralizado chino, con su máximo exponente, es el paradigma de control del Estado sobre todos los ámbitos de la sociedad, la información, la vigilancia, la conducta, y a todo esto influyen y aportan sin duda las tecnologías, el control facial, la inteligencia artificial. Un Estado fuerte, dirigido por una élite tecnocrática que garantice estabilidad y prosperidad, pero que desde luego se olvide de la libertad. Por otro, esas grandes corporaciones tecnológicas también plantean una alternativa verdaderamente inquietante. Google, Amazon, Meta, SpaceX poseen más información y más poder y más relevancia sobre los individuos que muchos estados. Pueden influir en política, en economía, hasta en la cultura de sociedades enteras. El dilema que se nos plantea no es menor. ¿Puede sobrevivir la democracia en un mundo donde las estructuras de poder tradicionales se van desvaneciendo? ¿Es posible una tercera vía que evite la asfixia del totalitarismo estatal y la mercantilización absoluta de la vida humana? Veremos, son respuestas que tenemos que hacer y que desde Europa pueden plantear alternativas y deben plantear si queremos mantener algo de independencia y algo de foco en el ser humano. Tal y como saben, vamos a empezar ya con el pulso geopolítico de Intereconomía, tras una parada después de la cual vendrán las noticias en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Un alto en el camino y enseguida volvemos, no se vayan. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Restaurante Adali. 3 menús perfectos para todos los públicos, en los que encontrarás una cocina reconocible y sabrosa en pleno barrio de Salamanca. Claudio Coello 122. Información y reservas en el 680 49 72 77 o a través de adali.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Momento ya de repasar la actualidad del día en titulares con Pablo Llanone. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Zelensky y J.D. Vance se reúnen en Múnich para hablar del acuerdo de paz para Ucrania. Reunión en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, después de que Donald Trump asegurara que llegó a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para iniciar inmediatamente negociaciones que pongan fin a la guerra de Ucrania, que está a punto ya de cumplir 3 años. Zelensky niega una reunión a 3 en Múnich. Ayer el presidente de Estados Unidos anunció una reunión de representantes de alto nivel de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que Kiev ha negado. Zelensky ya ha anunciado que no aceptará un plan pactado entre Washington y Moscú. En Varsovia, reunión entre el ministro de Defensa polaco y el secretario de Defensa de Estados Unidos. Hablarán de cooperación bilateral en materia de defensa, de los esfuerzos de disuasión en el flanco oriental de la OTAN y del liderazgo de Polonia como aliado en inversión en defensa y reparto de cargas en la Alianza Atlántica. Bruselas asegura que su reacción a los aranceles de Trump será firme e inmediata. La Comisión Europea considera los aranceles recíprocos propuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un paso en la dirección equivocada. Bruselas añade en un comunicado que la Unión Europea reaccionará de forma firme e inmediata contra las barreras injustificadas al comercio libre y justo, al tiempo que seguirá apoyando un sistema comercial mundial abierto y predecible que beneficiará a todos los socios. En Oriente Medio mañana tendrá lugar la 6ª liberación de rehenes. Tanto Gaza como Israel miran con ansiedad mañana sábado, cuando está previsto que tenga lugar la 6ª entrega de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos tras el alto el fuego. Fue ayer cuando Hamás confirmó su disposición a seguir cumpliendo con el acuerdo de alto el fuego, incluido el intercambio de rehenes previsto para este sábado. Y se cumplen 20 años del asesinato del que fuera primer ministro libanés. Rafik Hariri murió en un atentado en Beirut que derivó en una grave crisis política, protestas masivas y la eventual retirada de las tropas sirias tras cerca de 3 décadas en el Líbano. Y nos detenemos ya en la actualidad internacional del día. Arranca la conferencia de seguridad de Múnich, marcada por un lado por las conversaciones de Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra de Ucrania a espaldas de la Unión Europea y por otro por el aumento del gasto de defensa de la OTAN. Pablo. Al encuentro conocido como el Davos de la Seguridad han acudido más de 450 ministros y empresas que abordarán, de manera más llana de lo habitual, sobre temas clave para la geopolítica del mundo. Aunque habrá conversaciones sobre los conflictos de Oriente Medio, Sudán y República Democrática del Congo, el foco estará puesto principalmente en la posibilidad de alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia. Ayer Donald Trump anunciaba que habría una reunión trilateral entre Washington, Moscú y Kiev, un encuentro que Zelensky, sin embargo, ha refutado. En su lugar, el presidente ucraniano tiene previsto reunirse bilateralmente con el vicepresidente estadounidense James David Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Aunque las conversaciones estaban programadas para esta mañana, la reunión se ha pospuesto a esta tarde debido a un fallo mecánico en el avión de Rubio, que sigue en suelo estadounidense. Zelensky mira esta reunión con la esperanza de ser incluido en las negociaciones de paz y que Estados Unidos mantenga su apoyo a Kiev. Todo el mundo tiene miedo de quedarse sin el apoyo estadounidense y creo que eso no es muy bueno. Y hablamos con todo el mundo, solo con todos los líderes. Y lo harán todos. Y reunirse con el presidente Trump. Y lo harán todos. Pero lo que ya estamos viendo, en cualquier caso, es que Europa aumentará su unidad en torno a Ucrania. Y esto, dice, es importante. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha apoyado estas palabras de Zelensky tras insistir en que se debe acelerar la adhesión de Kiev a la Unión Europea. La cuestión afecta directamente a Europa. El pueblo de Ucrania, como nosotros, tiene el mayor interés en lograr una paz duradera y justa. Esto es especialmente cierto si los Estados europeos quieren garantizar la seguridad y asumir la responsabilidad de la reconstrucción. Nos mantenemos firmes del lado de Ucrania. Queremos trabajar con muchos socios en todo el mundo para garantizar que pueda decidir desde una posición de fuerza en qué condiciones todos depondrán las armas. El foco también está puesto en el aumento de la defensa, después de que ayer en la reunión de la OTAN, su secretario general Mark Rutte exhortara a los 32 países miembros a sobrepasar el 2% de inversión en armamento. La presidenta de la Comisión ha secundado sus palabras en Múnich, abogando por que los 27 incrementen sus inversiones en defensa. Me gustaría que los Estados miembros aumentasen significativamente su gasto en defensa. Para ello propondremos un aumento paquete de medidas e instrumentos a medida para responder a la situación presupuestaria específica de cada Estado miembro. En segundo lugar, necesitamos un paquete de defensa integral para un enfoque europeo.
Entre tanto, el vicepresidente estadounidense ha revelado una de las intenciones de Trump al exigir a la OTAN el aumento del gasto en defensa. Queremos asegurarnos de que la OTAN esté realmente construida para el futuro y creemos que una gran parte de eso es asegurar que la OTAN comparta un poco más la carga en Europa para que los Estados Unidos puedan centrarse en algunos de nuestros desafíos en el este de Asia. En paralelo, ayer Donald Trump anunciaba, tras su encuentro bilateral con el primer ministro indio, que a partir de este año iban a proporcionar a la India más capacidad militar en aras de mantener la paz y la prosperidad, así como la tranquilidad en el Indo-Pacífico. Con esto en mente, parece que la agenda política de Estados Unidos prioriza otras regiones del mundo, una intención que podría estar detrás de las negociaciones de paz con Ucrania que tendrán lugar esta tarde entre Zelensky, Vance y Rubio. Conferencia de seguridad de Múnich en la que se está hablando y mucho de Ucrania, pero sobre la que sobrevuela también el anuncio de aranceles recíprocos de Donald Trump. Y en cuanto al comercio, he decidido, en aras de la equidad, aplicar un arancel recíproco, es decir, que los países que cobren a Estados Unidos, nosotros le cobraremos lo mismo, ni más ni menos. En otras palabras, ellos nos cobran un impuesto o arancel y nosotros les cobraremos exactamente el mismo impuesto o arancel. Es muy sencillo. Nueva batería de aranceles de Donald Trump que esta vez pone en el punto de mira a Europa como represalia por el IVA. El presidente de Estados Unidos subraya que los sistemas de impuesto de valor añadido utilizados por las naciones europeas serán considerados como un tipo de arancel. Trump califica a los países del viejo continente y en concreto a los miembros de la Unión Europea como muy duros en materia de comercio. Aranceles que podría tener listos el próximo 1 de abril. Ignacio Baquiano es Country Manager de Levensears en España. Sí que está sobre la mesa ayer con el retraso de Trump a ese 1 de abril, como que ha dado un poco de oxígeno al mercado, decir, bueno, vamos a esperar, porque lo que ha dicho Trump es vamos a hacer unos aranceles recíprocos. Si a nosotros nos cobran en algún producto, nosotros vamos a gravar a ese país en todos sus productos. Y eso obviamente va a hacer remodelar o variar aranceles que se le esté imponiendo a Estados Unidos y puede que lleguen a un acuerdo. Pues bien, Europa estudia ya cuál será su réplica al anuncio de aranceles de Donald Trump después de prometer una respuesta proporcional a los gravámenes al acero y al aluminio firmados el lunes. Ahora asegura que reaccionará de forma firme e inmediata. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Estados Unidos es y sigue siendo nuestro socio más cercano. Queremos seguir trabajando bien con Estados Unidos, pero también creemos que las guerras comerciales y los aranceles punitivos, por ejemplo, no son beneficiosos para nadie. Los aranceles son impuestos que impulsan la inflación y afectan principalmente a los trabajadores, a las empresas y a quienes tienen ingresos sencillos. Están afectando importantes cadenas de suministro entre ambas orillas del Atlántico. Los aranceles no tienen ganadores y, como dije a principios de semana, los aranceles injustificados contra la Unión Europea no quedarán sin respuesta. ¿Pero a qué se enfrenta la Unión Europea con estos aranceles, Rubén Gil? Varios son los sectores que podrían verse más afectados por los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump. El sector automotriz europeo podría afrontar un aumento muy importante en sus tarifas. Actualmente, Estados Unidos aplica un arancel del 2,5% a los vehículos importados, pero esta cifra podría elevarse hasta el 27%. Actualmente, Bruselas impone un arancel del 10% a los automóviles importados, además del IVA comunitario, que es mínimo del 17%. Con la nueva política, Estados Unidos aplicaría una tarifa equivalente, sumando un 10% de arancel y el porcentaje correspondiente de IVA, lo que podría elevar la tasa total hasta ese 27%. La Casa Blanca señala también al sector del marisco europeo, al asegurar que Bruselas prohíbe las importaciones desde 48 de los 50 estados de Estados Unidos y que como resultado en 2023 Estados Unidos importó marisco europeo por valor de 274 millones de dólares, mientras que sus exportaciones a la Unión Europea solo alcanzaron los 38 millones. Desde Europa anuncian una respuesta firme a Trump, pero prefieren esperar a que el 1 de abril se conforme la aplicación de estos aranceles. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores. Estos son momentos para tener la cabeza fría, para tener tranquilidad, para tener serenidad, porque eso es lo que va a permitir, esa serenidad, esa cabeza fría, actuar con total firmeza e inmediatamente cuando llegue el momento, si es que llega, y no le quepa la menor duda de que será así. No obstante, dice Álvarez, Bruselas tiene los instrumentos para hacer frente a cualquier eventualidad. El ministro señala además que si hubiera sectores de la economía española que se vieran amenazados, el gobierno tiene los instrumentos y la voluntad política para hacer frente a cualquier problema.
Trump no solo mira a la Unión Europea, otros países más afectados podrían ser Brasil e India, que impone un arancel del 100% a las motocicletas estadounidenses, mientras que Washington solo aplica un 2,4% a las importadas desde el país asiático. Hoy en día, dice Donald Trump, el déficit comercial de Estados Unidos con la India es de casi 100.000 millones de dólares y el primer ministro Modi y yo hemos acordado que iniciaremos negociaciones para abordar las disparidades de larga data que deberían haberse solucionado durante los últimos 4 años, pero no lo hicieron en la relación comercial entre Estados Unidos y la India con el objetivo de firmar un acuerdo. Y realmente queremos que exista cierta igualdad de condiciones a lo que realmente creemos que tenemos derecho. Los nuevos aranceles, como decimos, no entrarán en vigor de inmediato, se anunciarán previsiblemente el 1 de abril y los primeros en ser castigados, dicen desde Washington, serán aquellos con los que Estados Unidos tiene un mayor déficit comercial. Y miramos ya para terminar a Oriente Medio, donde mañana se producirá el 6º intercambio de rehenes por presos palestinos. Hamas ha confirmado los nombres de los 3 israelíes que liberará mañana. Se trata de un israelí de origen argentino, un ruso israelí y un israelí de ascendencia estadounidense. La Yihad Islámica, por su parte, ha confirmado que liberará a un rehén mañana sábado, sin aclarar por el momento si esa persona está dentro del listado de los 3 o sería un cuarto liberado. El alto el fuego vigente desde el 19 de enero se ha visto amenazado desde que el presidente Donald Trump propuso que Estados Unidos tomara el control de Gaza, un plan que busca estabilizar la región tras 15 meses de guerra causados por el brutal ataque terrorista del 23 de octubre. Israel ha mantenido su compromiso con la tregua para recuperar a los rehenes secuestrados por Hamas, pero el grupo terrorista ha retrasado las liberaciones y violado los acuerdos alcanzados. Ayer jueves, recordemos, medios israelíes informaban que Hamas había reiterado su compromiso con el intercambio según el cronograma establecido. Trump advirtió de que si la organización terrorista no liberaba a todos los rehenes antes del sábado al mediodía, las consecuencias serían devastadoras. El infierno, dijo Trump, se desatará. Además, el gobierno israelí comenzó a reforzar sus tropas en torno a Gaza, anticipando el posible fin de la tregua si Hamas no cumple con lo pactado. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también ha ordenado preparar salidas voluntarias de palestinos de Gaza, alineándose con la estrategia de Donald Trump para reconfigurar el territorio y erradicar la amenaza terrorista. Este fin de semana gratis con Expansión, la guía de la declaración de la renta con todas las novedades de este año. ¿Cuáles son los plazos para presentar la declaración? ¿Quién está obligado a declarar? ¿Cómo tributa la vivienda? ¿Son deducibles los gastos de guardería? La guía de la declaración de la renta responde a todas las dudas de una forma clara y con ejemplos prácticos. Este fin de semana gratis con Expansión. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Hablamos en los próximos minutos de Hisdesat, una compañía española, proveedora internacional de servicios de comunicaciones por satélite para aplicaciones tanto militares como gubernamentales y que se ha erigido, por méritos propios, en noticia tras el lanzamiento con Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral del satélite SpainSat NG-1, el más pesado, el más grande, con la tecnología más compleja hasta la fecha y que tiene una serie de hitos que merece la pena poner en valor. Y para ello nadie mejor que Miguel Ángel García Primo, que es director general de Hisdesat. Miguel Ángel, bienvenido, gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros. Ponnos en contexto, yo he leído por activa y por pasiva que esto es histórico. ¿Es histórico? ¿Por qué? Sí, lo es por las razones que has dicho tú antes, es decir, estamos hablando del satélite o los satélites más grandes en tamaño, más grandes en presupuesto,
con más desarrollo tecnológico, con más I+D, investigación y desarrollo incluidas en el propio satélite. Son los satélites que más contribución han tenido de la industria nacional, más del 45% de las piezas del satélite están hechas en España, y además no cualquier pieza, sino la parte más compleja del satélite, que es la carga útil de comunicaciones seguras del satélite, ¿no? Y además, es un satélite que va a servir para el Gobierno de España, para las Fuerzas Armadas españolas, pero también para nuestros aliados. Va a dar servicio a la Unión Europea en el programa GOVSATCOM, va a dar servicio a la OTAN en sus comunicaciones seguras, porque es un satélite que cumple con los exigentes requisitos de seguridad que tiene incluso la Alianza Atlántica. Esto, en materia de autonomía estratégica, al final, tener en órbita un satélite de este tipo te hace distinto, te hace entrar en un club diferente. Sin duda. Hasta este momento, a la OTAN solo ha habido 4 países que le pueden dar servicio de comunicaciones seguras al nivel que la OTAN requiere, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. A partir del lanzamiento del SpainSat nueva generación 1 de IRDSat y de España, pues entramos en ese club muy reducido, como ves, de países que son capaces de dar las comunicaciones más seguras que necesita la Alianza Atlántica. Qué bueno. El hito, Miguel Ángel, lo celebramos ahora, nos congratulamos, pero el camino hasta llegar a esto ha tenido que ser muy largo. El camino es largo y difícil. Esto empieza en el año 2019 y nos entregan el satélite a final de diciembre de este año, o sea, son 5 años y medio pasados, y bueno, con dificultades, con éxitos, con tropiezos. Ten en cuenta que tiene un componente de I+D bastante elevado, de manera que no es coger unos planos y fabricarlos, ¿no? Ha habido que diseñarlo. Yo siempre me gusta decir que lo más innovador de este satélite es la antena activa en banda X, y ahí hemos desarrollado, hemos diseñado hasta los chips, hasta los semiconductores de potencia de la antena son específicos del SpainSat. No hemos comprado uno por ahí en Taiwán que se adapte, hemos tenido que hacer uno específico diseñado para nuestra aplicación, y que además era la primera vez que se vuela y que está calificado para espacio, que es un chip de nitruro de galio. Actualmente lo que se usaba hasta ahora era el arsenuro de galio, que tiene menos eficiencia energética, por lo tanto, pues para dar la misma potencia necesita consumir mucho más y también evacuar mucho más calor. Eso en el espacio es muy complicado. ¿Y tiene que estar en marcha 15 años? Sí, la vida útil nominal que tiene que tener este satélite son 15 años, más realmente, lo hemos diseñado para 16, y por tanto es un programa de más de 20 años, es un programa estratégico, es un programa de país, y es un programa que efectivamente se lleva casi una generación completa trabajando en ello, ¿no? Las capacidades que aumenta, que nos incorpora, hay que destacarlas, ¿no? Creo que puede detectar, geolocalizar, bloquear cualquier emisión que sea anormal y más cosas. Explícanos someramente, porque supongo que tiene una cantidad de posibilidades tremenda, pero lo más llamativo de lo que puede hacer. Sí, el satélite efectivamente es un satélite de comunicaciones seguras que tiene que tener una disponibilidad del 100%, que cuando las cosas estén mal, cuando la situación es más compleja, la conectividad entre dos unidades, una en su centro de operaciones y otra desplegada en el teatro de operaciones, tiene que ser completamente segura y sin ningún fallo en ningún momento. Entonces eso implica hacer una serie de diseños que garantizan esta comunicación. Por ejemplo, efectivamente, la antena activa de banda X es capaz de generar hasta 16 haces de comunicaciones diferentes, que se pueden apuntar a cualquier punto del mundo con una antena plana, no tiene nada en movimiento, es todo electrónico. Esos mismos haces se puede cambiar la forma del haz, se puede cambiar el tamaño del haz. Esa misma antena es capaz de geolocalizar cualquier interferencia, es decir, cuando tú tienes un adversario, un enemigo, lo primero que trata de hacer es negarte tus capacidades de conectividad por satélite. Entonces esto es capaz de geolocalizar cualquier interferencia y además anularla. Es muy importante, y es capaz de cambiar de frecuencias, es capaz de adaptar la frecuencia y la potencia necesaria en cada momento. Es un satélite definido por software, es decir, en un momento determinado nosotros le podemos cambiar la configuración y un segundo después volvérsela a cambiar desde nuestro centro de control, ubicado en Hoyo de Manzanares. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se controla un satélite tan avanzado? Bueno, pues es complejo, efectivamente, es más complejo. Tenemos que estar H24, 365 días al año detrás de él.
y efectivamente pues tenemos unos sistemas complejos donde desde tierra pues definimos la configuración del satélite, la subimos arriba y el satélite funciona con esa configuración hasta que se la volvamos a cambiar, y eso depende pues efectivamente de las necesidades de nuestros clientes, de las interferencias que nos puedan intentar hacer. En fin, nos defendemos contra todo eso, ¿no? Eso que sí, lo has mencionado de pasada, pero es importante, ¿no? Definido por software, ¿no? Y todo se puede modificar desde ese centro de ello de Manzanares. Eso es, efectivamente. Yo creo que es fundamental en satélites de este tipo, además, que su misión concreta no está bien definida, porque efectivamente lo que tiene que dar es las comunicaciones allí donde se necesiten, y no sabemos dónde se van a necesitar, porque un teatro de operaciones puede ocurrir en cualquier sitio, pues es lo que tiene, ¿no? Y este satélite efectivamente tiene esa flexibilidad de orientar sus haces a los teatros que se necesiten en su momento, pero no solo orientar sus haces, sino asignar las frecuencias, muchas o pocas que se necesitan, asignar la potencia, mucha o poca que se necesita, en fin, es capaz un poco de todo, ¿no? En julio va a llegar su gemelo. No sé si va a llegar un poco más tarde. Un poco más tarde. Está previsto a día de hoy que nos haga la entrega en tierra del satélite SpainSat NG-2 en agosto, y la idea sería que pues aproximadamente un mes después, en septiembre, haríamos su lanzamiento. Leía que van a funcionar independientemente. ¿Por qué se decide eso? Bueno, vamos a ver, lo que intentamos hacer es tener la cobertura necesaria de la superficie de la Tierra. Con un satélite en la órbita geoestacionaria, como están estos dos, tenemos aproximadamente una visión de la Tierra de unos 120 grados. Para ver la Tierra completa, pues necesitamos 360 grados. Entonces, pues necesitaríamos 3 para la Tierra completa. Claro. Como en el Pacífico no tenemos necesidades operativas, pues hacemos 2, y con 2 vemos 2/3 partes de la Tierra, desde la costa oeste americana hacia el este hasta Singapur en Asia, y cubrimos pues Atlántico, Índico, una parte del Pacífico pequeña, Europa, Asia y América y África. Bueno, pues todo aquello que necesitamos ver. Nunca pensé que iba a haber alguna ventaja de haber perdido el imperio y de no tener ya las Filipinas. Bueno, efectivamente, si tuviéramos las Filipinas, hubiéramos necesitado un tercer satélite que nos cubra también ese territorio. Y creo que la cobertura se solapa, ¿no? Hay una zona que se solapa, que es la zona de máxima prioridad española, y efectivamente ahí tenemos un solape donde si fallara uno de los satélites, el otro puede mantener sus un background llevado al extremo, ¿no? O sea, un backup llevado al extremo, ¿no? Efectivamente, esto es una redundancia extrema, no hace falta tanto. Esto viene históricamente, los satélites fallaban más, y entonces había una cierta preocupación porque si un satélite fallaba, entraba el otro. Esto hoy ya tiene menos sentido, pero el problema es que las posiciones orbitales que se coordinan a nivel internacional en la Unión Internacional de Comunicaciones, las que tenemos son las que son. Estamos en 30 grados oeste y en 29 grados este, y eso es prácticamente imposible moverlo, porque hay otros países que tienen todo el mundo quiere ese espacio, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, pues esto empezó así y así seguimos, ¿no? Explícanos quién lo promueve. ¿Esto de dónde surge? Bueno, nuestros programas espaciales siempre son igual, y los hacemos mediante una colaboración público-privada con el Ministerio de Defensa. Nosotros respondemos a las necesidades del Ministerio de Defensa español y de las Fuerzas Armadas españolas, fundamentalmente. A eso le añadimos el resto de clientes que nosotros ya tenemos entre países aliados y amigos, y el resto de necesidades que vemos en organizaciones internacionales a las que pertenece España, como la Unión Europea, como la OTAN o como la ONU. Con todo eso generamos una especificación técnica que da respuesta a todos ellos y ponemos en marcha el programa. Pero fundamentalmente nuestro cliente anclaje, que llamamos, el más importante, es el Ministerio de Defensa español, el Gobierno de España. Vaya. Es evidente, lo hemos hablado, que esto es, yo creo, el mayor hito espacial que hemos logrado como país, pero me da la sensación de que poco a poco se va generando una industria aeronáutica en España, más allá de ISDESAT también, se me ocurre de memoria, gente que incluso haya pasado por aquí, PLD, que pone sus Miura en el espacio, o incluso en otro nivel, que no tiene nada que ver con ISDESAT, pero tiene esa Fossa Systems, que tiene su red de picosatélites y de nanosatélites. Yo te pregunto, hemos estado atrasados en otras cosas de industria de valor añadido, pero me parece que en esto que es tan complicado estamos bien encaminados. Es cierto, España tiene una industria espacial muy bien preparada, está digamos, ubicada en la cuarta posición de la Unión Europea, en la quinta de Europa. Estamos solo detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.
y es una posición que ya nos gustaría tenerlo en el resto de sectores, claro, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante y efectivamente estos programas tractores como el SpainSat-NG, pues efectivamente tiran un poco de toda la industria y toda la industria española ha participado en este programa y se han capacitado para el futuro, para ser más competitivos. Bueno, lo decía antes, ¿no? 4 países que son capaces de dar servicio a la OTAN de este nivel de comunicaciones seguras, y ahora somos un quinto. O sea, estamos siempre hablando, y este quinto ya es a nivel mundial, no a nivel europeo solo. Es decir, en comunicaciones seguras por satélite estamos incluso mejor que en espacio de forma general, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, es un sector especialmente, digamos, bien representado por las industrias españolas en el mundo. Qué bueno. Te quería preguntar también, Miguel Ángel, lo que es un poco... Hisdesat lleva desde 2001. ¿Cómo habéis evolucionado? Porque me has hablado de 2019, pero no ha sido ese momento en el que habéis nacido. Cuéntanos algo de Hisdesat. Bueno, Hisdesat efectivamente es una empresa que pone en marcha con la iniciativa del Ministerio de Defensa y de 4 empresas nacionales de espacio, el Ministerio de Defensa, Hispasat, Airbus, Indra y Sener, lo pone en marcha para proporcionar las comunicaciones seguras por satélite al Ministerio de Defensa fundamentalmente en aquella época. Pero ya entonces teníamos esa visión también internacional, ¿no? de vender y ofrecer estas capacidades también a nuestros socios, ¿no? Entonces, desde entonces, pues hemos tenido 2 satélites en órbita, el SpainSat y el ExtarEUR. Después, en el año 2018, y empezamos mucho antes, entramos en un nuevo campo, que es el campo de la observación de la Tierra, y lanzamos un satélite que es un radar de apertura sintética de muy alta resolución, que se llama PAZ, también para las necesidades de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros aliados. Todos ellos son satélites duales con usos civiles y militares, en comunicaciones todas gubernamentales, pero en observación de la Tierra también tenemos usuarios privados, ¿no? Y finalmente en 2019 pues empezamos el programa de renovación, de reposición de los satélites actuales, que por cierto siguen dando servicio hasta que el SpainSat NG-1 llegue a su órbita definitiva. Y fíjense ustedes que el ExtarEUR lo lanzamos en el año 2005. Era un satélite que estaba especificado para que durara 15 años, y con unas simples cuentas pues se dan cuenta de que va a durar 20, ¿no? O que está durando 20 años. Que es Qué buenos una cosa sois los aeronáuticos, porque tienes la Viking ahí, que es ya fuera de... y sigue funcionando, tienes el Hubble, que también funcionó más tiempo. Dices, es alucinante cómo se trabaja de bien, ¿no? Porque al final supera toda expectativa. Sí, a ver, el problema del espacio es que nosotros lanzamos un satélite como lanzamos el otro día, ¿no? El 30 de enero, y no lo volvemos a ver. Y tiene que estar más de 15 años, 16, 20, los que sean, en una órbita de 36.000 kilómetros de la Tierra, con radiación solar, con llamaradas solares, con extremos de temperatura entre más o menos 150 grados, y no puede fallar, porque nadie puede ir a arreglarlo. Entonces, pues es verdad que hacemos un diseño con mucha redundancia, muy robusto, con mucho cuidado. Hay que hacerlo, tienes que estar seguro de que no va a fallar. Para terminar, Miguel Ángel, te voy a preguntar si tenéis ya, aunque sea esbozados, los pasos siguientes tras el SpainSat NG-2. Porque tendrá que venir algo. Esto no surge de un día para otro. No, los programas espaciales llevan mucho tiempo de preparación. Nosotros ahora estamos en la fase de iniciar el programa industrial con el programa PAZ-2, que es el programa de reposición del PAZ actual. PAZ actual ya va a cumplir 7 años ahora en febrero. Lo lanzamos, creo que fue el 18 o el 20, ya se me olvida, de febrero del año 2018. Y tenemos que renovarlo ya. Entonces, bueno, ya firmamos un protocolo de actuación, un protocolo general de actuaciones con el Ministerio de Defensa, y estamos ahora pues en la fase de negociación con toda la industria nacional para poner en marcha este nuevo programa PAZ-2, que va a ser un programa también de última generación en radar de apertura sintética con una resolución impresionante. Una industria que tenemos que poner en valor y que por eso hablamos de ella, una empresa como Hisdesat que hay que poner en valor por sus hitos y porque además son quienes garantizan que nuestros soldados al final estén bien comunicados y puedan hablar entre ellos. Así que no podemos más que agradecer vuestra labor, Miguel Ángel García Primo, director general de Hisdesat. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias para vosotros y un abrazo también. Hasta la próxima. ¿Buscas
¿Necesitas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Sabemos que elementos como la geopolítica tienen dentro muchísimas ramas y una que nos interesa especialmente a nosotros es la geoeconomía. Y si hablamos de logística, de comercio, de vertebración, de apuestas decididas, una sin duda destacable es ese ferrocarril Madrid-Jingu, la línea ferroviaria de mercancías más larga del mundo, más de 13.000 kilómetros, cruza 8 países y tiene 16 días de trayecto. Se hace geopolítica, como digo, a través de la geoeconomía y del comercio. ¿Y esto cómo lo entendemos y cómo lo analizamos? Pues con la ayuda de Rafael Martín Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales de ICADE, además de especialista en Asia-Pacífico. Rafael, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. En 2024 ha celebrado, hace nada, primera década de funcionamiento este ferrocarril. ¿Qué balance harías? Bueno, yo creo que es bastante positivo. O sea, el número de operaciones se ha duplicado, se ha triplicado prácticamente. Este ferrocarril tiene un momento de auge, sobre todo coincidiendo con la crisis del canal de Suez y con el COVID, con la crisis del COVID. Y entonces esto lo que ha provocado es que muchas empresas decidieran optar por el ferrocarril como vía más segura, ¿no? A pesar de todos los problemas de que tenía que pasar efectivamente 8 países, cambios de vagones, etcétera, etcétera. De anchos, ¿no?, de vía. Anchos de vía, exactamente. Por ejemplo, tenemos uno entre Rusia y China, entre China y Rusia, tenemos otro entre Rusia y Bielorrusia, otro entre Bielorrusia y Polonia, y luego, por último, Francia-España. El nuestro, el tradicional. El nuestro. Tremendo. Sabemos que es, obviamente, más lento que el avión, pero más rápido que el barco. Y es más barato que el avión, pero más caro que el barco, me parece recordar. Es interesante, porque es un punto medio, ¿no? Sí, exactamente. Para muchas empresas es muy interesante. Hay muchos productos que no son perecederos, que no necesitan, a lo mejor, cuestiones de grandes frigoríficos, por ejemplo, para moverse, que a lo mejor es pequeña electrónica o componentes de coches más grandes, pero siempre pequeña electrónica, etcétera. Y entonces es interesante para ellos porque de esa manera pueden llevar las mercancías en 16 días, como tú decías, no los 80 días aproximadamente que puede tardar un barco, y además no tienen que pagar los impuestos, etcétera, de transportarlo por avión, que además no es lo más ecológico en estos momentos, y eso también se penaliza. Este tipo de iniciativas, Rafael, sin embargo, de la franja, de la gruta, todo lo que engloba esta iniciativa china, tiene mucho más detrás que lo puramente comercial, ¿no? Sí, aquí esto es una apuesta china, geopolítica, estratégica. China además es un país que, como buen país asiático, planifica a larga distancia. Nosotros lo hacemos prácticamente para los próximos 3 años, como mucho. Ellos lo pueden hacer para 50 o 100 años. Y yo dividiría lo que es la franja y la ruta de lo que es este tren. Este tren nace como una cuestión comercial, pero que es apoyado por el gobierno chino por lo que lleva de sostenibilidad, de transporte rápido, de cuestiones geopolíticas y diplomáticas. Y luego la franja y la ruta es un sistema de inversiones, digámoslo así, del gobierno chino,
que llega hasta América Latina, África, pretende llegar hasta Europa. Tenemos países que han firmado dentro de la Unión Europea, como Hungría. Otros que se han echado para atrás después de decir que sí. Exactamente, como Italia, por ejemplo, ¿no? Eso es, en eso pensaba. Exactamente, ¿no? Y esto ya es otro tipo de proyecto que incluye infraestructuras, inversiones y que ha tenido muchas críticas en el mundo por cuestiones de opacidad, posibles deudas, etcétera, ¿no? Pero todo forma parte de un plan muy asiático, como decía antes, que es de... Bueno, pues un plan diplomático, geoestratégico para los próximos 50 o 100 años. ¿Por qué se elige Madrid como destino final de ese tren? El motivo principal surge porque aquí está Cobo Calleja, que es el... Y entonces, bueno, hay dos motivos. Uno histórico que también hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de países como China, y es que la anterior ruta de la seda, aquella famosa de la dinastía Han, que llegaba hasta el Imperio Romano, la mayoría de los productos de seda, porcelana, etcétera, se pagaba con oro sacado de Hispalis, de la zona del Guadalquivir, de la bahía del Guadalquivir, que era la zona más rica en ese sentido del Imperio Romano. Y era prácticamente el punto final, podríamos decir, aunque muchas veces ni siquiera salgan en el mapa de las antiguas rutas de la seda. Y luego, además, está el tema de Cobo Calleja, como decíamos, que es una zona, digamos, muy importante para recibir todas estas mercancías, y además es la otra punta del continente euroasiático. Claro. Por lo tanto, desde el punto de vista diplomático, geopolítico, atraviesas todos los países de Europa. Yo digo, si hubieran querido atrasarlo del todo, que vayan hasta Lisboa, que ya se caen al Atlántico, si no, pero bueno, sí. nos has explicado muy bien. Y me llama la atención esto, que igual, o sea, estoy seguro de que tiene otra lógica, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto como el puerto de Algeciras ha visto desplazar su sede de despliegue de mercancías chinas al puerto de Tánger. Y yo digo, ¿por qué una cosa sí y otra no? O sea, ¿sabes? Yo me pregunto un poco por qué toma estas decisiones China en el otro lado del continente europeo. Bien, es cierto que Tánger no es Europa, pero bueno, a efectos de distancia está como si fuera en Europa, y es el salto que puedes dar hacia otro lado o hacia entrar con las mercancías en Europa. No sé, es una reflexión. Sí, digámoslo así, que esto es interesante lo que me planteas. El tema de Tánger es también, primero, porque está dentro del continente africano, que esto enlaza con la ruta, la Belt Road, ¿no? Los BRI, y entonces y enlaza directamente con un lugar que es África, donde China tiene cada vez más inversiones, más intereses, donde tiene más alianzas con los diferentes gobiernos. Hemos visto a Xi Jinping, por ejemplo, reuniéndose con los países africanos en varias ocasiones, y enlaza además con esta pretensión, digamos, del gobierno chino de liderar el tercer mundo, liderar el sur global, como se llama ahora, ¿no? Entonces, porque hay que entenderlo no solamente desde un punto de vista mercantilista, todo lo que se hace en China, incluido esto, tiene una planificación estatal, dirigida por el partido. Y dentro de esa, si el tren, por ejemplo, no estorba a la directiva, digamos, del gobierno para establecer unas líneas de acción geoestratégicas que ellos consideran oportunas, entonces se sigue realizando. Pero siempre hay que enlazarlo, digamos, con las pretensiones del partido, que son, como decía antes, las de liderar de alguna manera sur global, y ahí África es fundamental para ellos. Fíjate, es que estaba pensando lo que decías tú, ¿no? En que piensan ellos, planifican con 50 o 100 años vista. Y lo hilaba con la demografía, con las expectativas de demografía a finales de este siglo, en 2100. Se espera que la eclosión demográfica en África sea tremenda. Se espera una Nigeria con 550 millones de habitantes y el conjunto del continente con muchísima gente, con muchísimo recurso humano, con unos países que van a ser más relevantes como actores internacionales. Y al final dices, unes esto. Una es la iniciativa Jingu, que es más comercial, como tú has apuntado. Una es cómo bajan con la franja y la ruta por Pakistán hacia llegar al Índico. Y dices, al final el imperio del medio sigue irradiando. Desde allí, al final, es como un sol que irradia. Exactamente, date cuenta que, bueno, Chongguo, ¿no?, que significa país del centro en chino, ellos siempre se han considerado a sí mismos un poco como el centro de su mundo conocido, porque históricamente era así. Hasta el siglo XIX, las guerras del opio, etcétera, etcétera, pues era el mundo civilizado y el resto eran los bárbaros, cuando de repente se dan cuenta que al otro lado también se ha desarrollado la tecnología, etcétera, pero esto ya en el siglo XIX. Pero la mentalidad sigue siendo un poco esa, ¿no? Además, yo creo que
la necesidad de control es fundamental para el gobierno chino, ¿no? Todo empieza realmente dentro de sus fronteras. Recordemos que China tiene minorías étnicas como los uigures, tibetanos, muy cerca de las fronteras. Controlar estas fronteras implica controlar a los pueblos vecinos que están cerca de estas fronteras y por lo tanto ya vamos irradiando. Y para ellos estos siempre lo plantean como un tema de seguridad. Un tema de seguridad para su propia población, en el cual también necesitan los recursos de África, etcétera. Y como tú bien has apuntado, ellos también como centro de todo este paradigma, digamos, de comercial y tecnológico también, sobre todo en los últimos años. Tú conoces bien la sociedad, das clase o has dado clase en universidades de allí. Sí. ¿Cómo se vive esa expansión, ese peso, esa lucha, no sé si por ser primera potencia, o a lo mejor les da igual, pero sí por cobrar la relevancia que realmente tienen, porque la tienen en el concierto internacional? Pues supongo que desde dentro se ve distinto que desde fuera. Mira, la población china en general, ahora mismo la máxima preocupación que tiene, esto me lo preguntan muchas veces, es básicamente como aquí. Pagar la hipoteca, llevar a los niños al colegio, tener una vida tranquila, tener un buen puesto de trabajo, etcétera, ¿no? En estos momentos China se encuentra en una situación económica delicada. A mí me recuerda un poco a la España del 2009-2010. Las hipotecas han machacado mucho a la clase media. Hay pérdida de trabajo, hay desconfianza dentro de su mercado interno y esto es lo que ahora mismo más está en las calles de China. Luego, por supuesto, hablas ya, digamos, con gente más relacionada con el mundo de la política, etcétera, y ahí te encuentras una especie como de ganas de ser reconocido internacionalmente. ¿Por qué? Porque China parte de un nacionalismo victimista, lo sufrieron mucho en el siglo XIX por las invasiones de muchos países durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y tienen una especie de victimismo nacionalista heredado de aquella época, pero que pertenece más a las viejas generaciones y no tanto a las jóvenes. Las jóvenes generaciones, yo además soy muy positivo con ellos, son unas generaciones, la generación Z, por ejemplo, actual China, es una generación sin victimismos, nacionalistas, muy nacionalista, muy patriota, pero con muchas ganas de entenderse con el mundo. Y yo creo que ese es el cambio que va a operar en China en los próximos años. Podemos convenir que es una forma de hacer diplomacia, la economía, para los chinos. También, totalmente. China, si hay una cosa que nos ha enseñado es que todo va unido. Quiero decir, antiguamente en las grandes empresas se hablaba de tiempos, de ganancias, de pérdidas, etcétera. Actualmente hay una cosa muy importante que es la geopolítica. ¿Y eso por qué? Porque tenemos países que no son solamente China, está también India, Japón, Corea, que tienen un pensamiento en el cual todo está dirigido o dirigido de alguna manera por el Estado dentro de unas planificaciones, como decía antes. Y hacia eso nos tenemos que amoldar europeos, Estados Unidos ya está empezando a hacerlo, latinoamericanos, etcétera. Fíjate, ahora están embarcados en esta batalla de los aranceles, que ha respondido Pekín, que si tú me pones 10, pues yo te pongo 15 y 10 también. O sea, al final es evidente que sin ser la primera potencia económica del mundo, al menos nominalmente no lo es. Miraba esta mañana y comentaba antes que en paridad de poder adquisitivo, si tomas el PIB en paridad de poder adquisitivo, sí que es la primera economía del mundo, es el 18% de la economía mundial, mientras que Estados Unidos sería la segunda, pero en cualquier caso es alguien que pesa, es alguien que algo puede decir, ¿no? En materia económica, y tiene músculo. Las tierras raras, por ejemplo, es absolutamente dominadora, por lo menos en su gestión, o sea, en su producción, en producción de muchas, pero también en... Vamos a decir, es que no me sale el término ahora mismo, como en la puesta a disposición, me refiero, o sea, en el procesado, que no me salía. En el procesado de tierras raras maneja el 95% del mercado y eso es clave para la economía tecnológica que tenemos. Por lo tanto, algo tiene que decir Pekín. Me parece, no obstante, que esa deriva de una diplomacia geoeconómica también hay quien acusa de la trampa de la deuda, no sé si has oído hablar, de esas infraestructuras que luego no me puedes pagar y me las quedo. ¿Eso cómo se vende desde China? Porque al final es una acusación. Bueno, a ver, China en este sentido lo que dice, y yo creo que en este sentido tiene razón, es que ellos, primero, nunca intentan cambiar un gobierno cuando están fuera, pero siempre se van a aprovechar de las debilidades. Esto no te lo dicen, pero es obvio. Quiero decir que si, por ejemplo, es un gobierno que se deja endeudar o tiene temas de corrupción, China lo va a hacer. Que esto es algo además que se ha hecho, lo hizo Europa, lo hizo Estados Unidos y ellos han aprendido bien la táctica, ¿no? Si sin embargo es un gobierno que no se, digamos que antepone primero los intereses nacionales a cualquier otro,
Entonces ellos adaptan y hacen negocios con ese gobierno. Muy clásico, por ejemplo, ellos en Latinoamérica dividen países entre países pragmáticos y países ideológicos. Ideológicos sería Cuba y Venezuela, por ejemplo. ¿No? Pero países pragmáticos para ellos, pues ahí entraría Colombia, entraría Chile, entraría una serie de países que, además, que son precisamente con los que ellos prefieren hablar. Porque curiosamente, al final ellos prefieren hablar con países que sean prácticos, que anteponen, digamos, sus intereses estatales, porque de esa manera se puede hacer negocios. Porque lo que sí han aprendido en los últimos años es que con otros países luego van a tener problemas, acusaciones de esa deuda, que no siempre repercute en un beneficio, sobre todo económico para ellos. Ahí hay muchas luchas entre Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Economía. Ministerio de Asuntos Exteriores prefiere la influencia geopolítica y Ministerio de Economía prefiere, digamos, tener un beneficio. Pero al final lo que han aprendido es que el Ministerio de Economía tiene más razón, porque en el caso, se me ocurre por ejemplo el caso de Montenegro. En el caso de Montenegro tiene una deuda con China por una carretera que no pueden pagar, pero esto les ha alejado de tener más influencia en muchos países de la Unión Europea, solo por una carretera y por una deuda. Con lo cual ellos empiezan a pensar también en la posibilidad de simplemente o de trabajar más con países más pragmáticos que anteponen, como decía antes, los intereses de su Estado, que no se van a endeudar a tontas y a locas, aunque pierdan, digamos, un puerto estratégico en una zona, pero ganan influencia y ganan sobre todo poder blando, que es lo que están buscando en estos momentos. Muy interesante. Rafael, en 2049 se cumplen 100 años de la República Popular y sabemos que su pretensión, al menos manifestada, es estar reunificados realmente en sus territorios, es decir, controlar la isla de Taiwán. Sí. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Por las buenas, por las malas? Hong Kong lo consiguieron por las buenas. Bueno, Hong Kong era otro tema, porque Sí. Hong Kong, date cuenta que, Hong Kong era prácticamente imposible que pudiera realmente sobrevivir solo. Hong Kong nunca había sido tampoco una democracia, siempre había tenido un gobernador de UK, y además las tierras arrendadas a Hong Kong eran de 99 años, las que circundaban la ciudad, y una vez de vueltas estas en la época de Margaret Thatcher y Deng Xiaoping, pues ya solamente quedaba lo que es la isla, ¿no? En el caso de Taiwán es mucho más difícil, sobre todo porque Taiwán es una gran potencia tecnológica de primer orden. El escudo de silicio, ¿no? Que es lo que les protege. Exactamente, ¿no? Y porque un ataque a Taiwán con la implicación de otros países, otros protagonistas, que no solamente habría que mirar a Estados Unidos, habría que mirar también a Japón, la reacción de Japón, etcétera, implicaría una crisis económica mundial que también afectaría a China. Y yo creo que eso también está sobre la mesa. Entonces, yo no tengo una bola para prever el futuro, obviamente. Sí es verdad que Xi Jinping ha mencionado mucho esto, sobre todo delante de la cúpula militar, y esto es lo que preocupa. La población china, desde luego, no quiere problemas al respecto. También Xi Jinping, por otra parte, sabe que según van pasando las generaciones, va perdiendo el factor tiempo, porque las nuevas generaciones no lo ven como algo urgente, ni siquiera como algo necesario, e incluso diría yo que ni siquiera deseable, si esto conlleva una crisis económica. Diferentes son las generaciones más mayores. Claro, ¿no? Más ideologizadas, más cercanas a toda esa gran... al antiguo maoísmo, etcétera, a los compañeros de Mao y todo eso, claro, efectivamente. Y luego solamente para concluir, date cuenta una cosa, que es que Taiwán es un gran inversor en China continental, y China continental también lo ha sido en Taiwán, con lo cual es complejo, porque en este nuevo orden social que tenemos ya no es tan claro como la Guerra Fría anterior, sino que hay muchas líneas económicas que se superponen. Pero es todo rarísimo, porque todas las potencias reconocen prácticamente a Taiwán como parte de China, pero nadie quiere que el control efectivo de Taiwán recaiga en China. Es una hipocresía internacional tremenda. Pero bueno, Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de ICADE, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta pronto. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.